Y cómo no declara tanta imperfección, si aún te estoy cantando y sigo vivo yo. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre leones tu madre, la leona, y entre los leoncillos crió sus cachorros? E hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él y fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. El término endecha que utiliza en esta palabra o que con que inicia esta enseñanza es la palabra quina, que es un término utilizado para una composición musical o un canto fúnebre. O sea, Dios le está diciendo a Ezequiel que prepare una endecha, que haga una endecha, que haga un cántico fúnebre, y lo está haciendo por dos de los reyes que vamos a describir en el estudio de hoy. Es increíble que cuando veamos la historia de estos reyes, no fueron personas buenas y sin embargo, Dios, mostrando el dolor que siente cuando un alma se pierde, nos está dando una tremenda enseñanza a todos nosotros. Ahora, lo interesante de este inicio de capítulo es que el que está mandando a hacer la endecha o el cántico fúnebre o el cántico triste no es Ezequiel. El que está haciendo el cántico es Dios. Dios lamentándose por lo que iba a suceder o lo que sucedió con dos de esos cachorros de la leona. Ahora, sabemos, y lo hemos estudiado en varios capítulos, que el Judá es llamado el león. El símbolo de la tribu de Judá era el león. Por ende, dos hijos de la casa de Judá eran los personajes de esta historia. ¿A qué se refiere con esos cachorros? Bueno, esto se refiere primero a Joacás, el hijo del rey Josías. Josías fue uno de los más grandes y más increíbles reyes que hay en la Biblia, de los más justos. Este niño que comenzó a los 8 años a reinar, hizo las grandes reformas y volvió a toda su nación al camino de Dios. Pero sabemos todos que Joacás, uno de sus hijos, no fue bueno. De hecho, fue terrible. Solo duró unos pocos meses. Y en el 609 fue cortado todo su malvado y brutal reinado, al cual se le conoció como devorador de hombres. O sea, era un asesino. Joacás no era el hijo mayor. Joacás, Jonanán y Joacim eran mayores que él. Él fue elegido por elección popular. Y todo esto lo revela la palabra del Señor. Si nos vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 32, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso el faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinara en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces el faraón Necao puso por rey a Eliaquim, el hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Ahí ustedes pueden ver entonces claramente cuál fue la forma en que impusieron a este cachorro, y este cachorro que reinó apenas 6 meses fue terrible y fue sanguinario. Este leoncillo fue llevado con grillos a la tierra de Egipto en el 609 a.C. En un cortísimo reinado, Ezequiel 19:5. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada. Y cuando había en ella al estruendo de sus rugidos, arremetieron contra él las gentes de su alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula
y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Ahora, ¿por qué estoy tan rápido hablando de estos reyes y hoy no me quiero enfocar en ellos? Porque la historia de estos reyes es más interesante cuando nos ponemos en el punto de vista de Dios. Este rey, por ejemplo, fue llevado en cadenas en el 597 y lo metieron en las mazmorras, pero no usa la palabra mazmorra, dice que no usa la palabra jaula, no usó celda, dice que usó jaula, la palabra jaula. Y es interesante porque si usted estaba leyendo, por ejemplo, lo que decía Arsupial de los babilonios, Arsupial escribió lo siguiente, dice, los pongo en una perrera como chacales, perros lo até y lo hice vigilar a la puerta. Bueno, y él dice de Nínive. O sea, era costumbre que cuando vos querías castigar a una familia, la llevabas y la ponías en una celda, como hicieron con todas las familias. Pero a este en particular se cumplió la palabra que dijo Ezequiel, porque a este lo pusieron en una perrera, o sea, una jaula, pero de perros. Y ahí estuvo hasta el último día de su vida. Es terrible, o sea, la muerte de estos dos reyes fue terrible. El primero solo fue llevado como esclavo, pero el segundo en una perrera murió. Bien, qué interesante. Ezequiel en la primera nos contó una parábola, ¿se acuerdan ustedes? Estaba contando una parábola de las dos águilas. Y en esta es una endecha, una canción triste. Pero esto es una canción, eso es lo que quiero que entiendan, que todo esto es una canción que yo no sé cantar. Yo solo la leo. Dice Ezequiel 19:10, vamos avanzando. Tu madre fue como la vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su altura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de sus alturas y a la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra. El viento solano la secó su fruto, y sus ramas fuertes fueron quebradas, se secaron, las consumió el fuego, y ahora están plantadas en el desierto, en tierra de sequedad y aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Esa leona o esa madre que está utilizando los dos términos que usa es Israel. Israel tuvo un montón, ¿verdad?, de sarmiento, o sea, del sarmiento dio un montón de ramas. Ese era el rey David. Y todos estos reyes son descendientes de la casa de David. Ahora, esta árbol fue plantado, dice, desarraigado, y fue llevado, arrancado, dice, te arrancaron y te llevaron a una tierra de sequedad. Ok, no es físicamente exacto, porque Babilonia sí era un desierto, pero no era así. De hecho, ahí vienen los jardines colgantes de Babilonia, era un lugar bonito. No, se refiere a lo espiritual, que como nación fue arrancada y fue llevado lejos, ¿verdad? Totalmente lejos de sus costumbres y de su tierra. Porque acuérdense ustedes, ya estudiamos esto la semana pasada, ¿verdad? Todos ellos solo dejaron a los pobres, dejaron a los pobres en Jerusalén, y ahí todo el pueblo fue llevado como esclavo. El ejército fue llevado a servir al ejército de Nabucodonosor, y los príncipes todos fueron llevados como esclavos. Amén. Eso fue lo que pasó. A eso es que se está refiriendo con que el sarmiento fue arrancado y fue llevado a otra tierra, y ahí estuvo. Y dice, y sus ramas, las que quedaron, se prendieron fuego. Eso lo sabemos porque los babilonios en la segunda invasión ya no fueron tan buenos. Ellos quemaron y destruyeron el templo. El templo fue reconstruido posteriormente por Herodes II, perdón. Herodes vuelve a construir el templo, pero eso pasaron muchos años. El templo fue destruido por los babilonios y la ciudad quedó completamente en ruinas. Amén. Esa es más o menos la historia para que ustedes lo sepan. Una historia terriblemente triste que termina con el último rey de la casa de David, que fue Sedequías. ¿Se acuerdan de Sedequías? Lo estudiamos hace 2 semanas. Y a este sí le fue horrible, porque a este le mataron todos los hijos y le sacaron los ojos. O sea, toda la historia contada en una endecha, toda la historia contada en una parábola. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto para mí? Estamos hablando de endechas, y yo quiero que piensen en eso, porque yo cuando leí esta lectura, no crean, yo también quedo con el Señor hablando y platicando, y Señor, y aquí, o
sea, yo lo entiendo como historia, porque me gusta estudiar historia, porque en escatología me gusta en teología, o sea, me gusta como estudio. Pero siempre uno busca, ¿y qué enseñanza puede darme a mí si estos manes son belleza? O sea, aquí no hay nada que rescatar, todos eran malos. Es más, lo único triste es ver que Dios le hizo una promesa al rey David, ¿verdad? ¿Cuál fue? Que nunca faltaría, ¿qué? Un rey de su casa. Esa es una palabra, o sea, Dios sostenía a todos estos reyes, los sostenía por una promesa que le hizo a David. Dios le hizo una promesa a Abraham. A Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, quiero que me ponga atención porque se va a poner interesante esto. Una persona el otro día estaba regado, ¿verdad? Y él estaba en contra del diezmo y estaba hablando en contra del diezmo y yo en silencio como siempre, ¿verdad? Y me preguntaba, hermano, ¿es legítimo el diezmo? Y va a regarse contra el diezmo y el diezmo. Hermano, mira, primero partamos de una onda moral y después de una que tiene que ver con la Biblia. Si es la moral, hermano, si quieres dar, da, y si no, no des. Pues, es una cuestión tuya, pues, o sea, ¿a quién le importa si das o no das? O sea, de verdad. A mí no me importa porque no me pagan. A Dios no le importa porque las calles de él son de oro. O sea, de verdad es una cuestión tuya. Es un problema tuyo de carácter. Ahora, si te vas a la Biblia, pon atención en esto. En la Biblia hay 3 leyes. Está la ley de Dios, la ley de Moisés y después está la ley de Cristo. ¿Dónde está la ley de Dios, verdad? Lo tenemos en 10 hermosos mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes que le entregaron a Moisés? Después tenemos la ley de Moisés, que son todos los libritos que Moisés escribe, donde nos metió el lío del divorcio, donde mete el lío, ¿verdad? Si te matan una vaca, ¿verdad? Que te la devuelva con otra vaca, si alguien se tatúa, todo eso fue en Moisés. Eso se llama la ley de Moisés. En la ley de Moisés aparece el diezmo. Entonces, bajo esa ley, nadie debería diezmar, porque nosotros no somos judíos. Yo no soy judío, usted tampoco. Vos de Copán o Cotepeque creo que sos, ¿verdad? Así, o sea, nada que ver aquí. Pues. Nadie aquí puede decir, ¿verdad? Yo soy judío. Ahora, vamos a la Biblia, porque quiero que vean ustedes cómo trabaja Dios y cómo Dios es fiel a sus promesas. Pero nosotros sí somos fieles, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hacemos una promesa y se nos olvida, o dije que iba a hacer algo y ya no lo hago. ¿Cuándo Dios le prometió a Abraham que iban a ser benditas las naciones? Cuando Dios le promete, en ti serán benditas todas las naciones, Moisés no existía. No había ni nacido. Estaba Abraham, Sarita y el sobrino. Para de contar. Y Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y dice que Abraham entonces pagó los diezmos de esa promesa a Melquisedec. Él entrega. Sabemos que Melquisedec es Jesús. Le entrega los diezmos. Entonces, ¿Abraham diezmó en la ley o por fe? Y si alguien dice, por fe, pero tengo duda, váyase a Gálatas. Y en el capítulo 2, capítulo 3, léalo. Y va a ver que dice, los que son de fe son hijos de Abraham, no de Moisés. Entonces, cada vez que vos miras a ese montón de gente que anda hoy queriendo como rabino y se visten como rabino y te hablan homo shao, chiksao. Digo, ¿estás loco vos? Si vos te tocó, cada día todo el mundo quiere como judaizarse. Y cuando vienen a mí yo les digo, yo no soy judío, yo soy hijo de fe, soy hijo de Abraham. Por eso ofrendo, por eso oro, por eso ayuno, por eso diezmo, por eso me congrego, porque soy hijo de Abraham, soy hijo de fe, no soy hijo de la ley. Entonces la ley no es para nosotros, pero la fe sí. Dios hizo otra promesa a otro chavo que se llamaba David. Dios le dice a David, vos vas a ser rey. Y Dios a ese rey le promete, nunca, escúchame, nunca vas a dejar de ser rey. Vos, los hijos y los hijos de tus hijos, toda tu descendencia van a ver siempre sentado un hijo de David en el trono. Aquí hay clavo. ¿Saben cuál es el clavo? Sedequías fue el último rey. El día que a Sedequías lo agarran, le ponen los grifos y de ahí le ponen a todos los hijos de Sedequías frente a él y le empiezan a matar hijo por hijo. Le abren los ojos, le quiero que mires, y le empezaron a matar a todos los hijos. Cuando cae el último hijo se acabó la descendencia. Y después a él le sacan los ojos, le dijeron, para que sea lo último que tus ojos miren, tus hijos muertos, ¿verdad? Y a Sedequías se lo llevaron, y acabamos de leerlo, y ahí se acabó esta historia. Por eso es interesante la endecha. Ahora, aquí hay un clavo, porque Dios está mintiendo. Él dijo que no iba a faltar, y ahora va a hacer falta. Va a hacer falta, porque ahí entonces, miren, tenemos que irnos a 2 de Samuel, al que ungió al rey David, para poder entender lo profundo que es Dios. ¿Están listos?
Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 10. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, de lo que estamos hablando hoy, para que habite en su lugar, nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, Dios le estaba diciendo, mira mi hijo, tu pueblo va a pasar un montón de cosas. Tu pueblo va a ser mudado, tu pueblo va a sufrir, o sea, tu descendencia le van a pasar un montón de cosas, pero no te preocupes, porque después yo los voy a volver a traer a la tierra, yo los voy a firmar, yo voy a levantarles casa, y yo les voy a dar un rey de tu linaje, y este será para siempre. Ese fue Jesucristo. Yo le hago una pregunta y se la voy a hacer para que usted me entienda. La endecha es una canción de dolor por alguien que está muriendo y que te pone triste. Dios estaba mostrándote su corazón hace 2000 años. Porque Dios te está mostrando que nadie lloró por estos dos reyes. Nadie lloraría por el rey asesino. Nadie. ¿Quién lloraría por un rey que, imagínate, que le llaman devorador de hombres? Un rey que en 6 meses tal vez mató 5,000 personas. ¿Vos llorarías por él? Por fin que se lo llevaron ese desgraciado. ¿Cuántos de ustedes han llorado por Job? Vaya, dígame la verdad. Vaya, ahí se entiende, ¿verdad? No, pero llorar, te estoy hablando de llorar, que digan, oh. Nadie, hombre. Cuando una persona que ha sido mala se va, nadie llora por ellos. Nadie, hombre. Nadie llora por el bolito de la cuadra. Nadie llora por la prostitutía que todo el mundo usaba. Nadie llora por la gente mala. Y a mí me llama la atención que el único que levanta una endecha por estos dos reyes fue Dios. Dios levanta una endecha. Acuérdense, no fue Ezequiel. Es Dios que le dice, levanta una endecha por estos dos reyes, por estos dos leoncillos. Y cuando yo empecé a leer eso, yo digo, Dios mío, ¿cómo Dios te está mostrando su corazón? Dios no se alegra de que estos dos muchachos hayan perdido su vida. Dios no se alegró que a Sedequías le sacaran los ojos ni mataran a sus hijos. Dios no se alegra en el dolor de sus hijos. Cuando entendés que por un lado tenés un Dios que cuando da su palabra la va a cumplir, pero al mismo tiempo es un padre que sufre por las cosas malas que te pasan, vas a entender lo profundo que es su amor. Cuando vos le entregaste tu vida, ¿sabías que Dios te hizo una promesa? El día que le entregaste tu vida, no te preocupes a comer, ni qué vas a vestir. Nunca te preocupes por eso. De ahora en adelante, tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar. Ningún cristiano que le entregó su vida al Señor nunca va a volver a pasar hambre. Punto. Dios va a ver cómo te provee, lo ha hecho, lo hará, siempre lo va a hacer. Ahora, imagínate que pasan 5 años, no estoy hablando de ustedes, pero imagínate que pasaran 5 años y ese hermanito empieza otra vez al chupete. Volvés otra vez, te imaginas la hermanita, ¿verdad? Ya limpita y vuelve otra vez a la disco. Y producto de esa actitud, de esas fiestas, de esas borracheras, de esas discotecas, la hermanita pierde el trabajo, otra vez vuelve al charcal del cual Dios la sacó. Amén. Ahora ponete a pensar. Y esta hermana, la están sacando del apartamento. Y esta hermana ya no empieza a ver comida. Se acabó el dinero de la comida. Ya le cortaron la luz. Y saben que Dios es tan fiel que le sigue proveyendo para comer. Dice la Biblia, aunque tú seas infiel, ¿yo qué? Permaneceré fiel. Cuando yo entiendo eso, yo entiendo esta endecha porque a Dios no le interesa si tú eres infiel. Él no va a convertirse en lo que tú te convertiste. Él es santo. Y su santidad lo lleva a amarte de una manera que yo no lo voy a poder entender porque yo soy malo. Nadie, ¿verdad? Nadie adultera, ¿verdad? Y estando ahí arremolineado con la otra pareja le dice, pero es porque amo a mi marido lo hago. Es mentira, o sea, lo hacemos como malos, hombre. Y eso es lo que Dios te está mostrando. Entonces Dios te ama tanto, pero te ama tanto. Por eso dice que Dios está sujeto a su palabra. O sea, Él mismo se sujetó a su palabra.
Él no puede darte lo que no prometió darte en su palabra. Por ejemplo, si cuando una persona le ora, Señor, dame ese hombre, pero es que está casado, no puedo ir en contra de mi palabra. No voy a destruir una familia para construir la tuya. No voy a hacer daño a alguien, ¿verdad? Para que tú te sientas feliz. Ese no es el Dios de nosotros. Y este texto, si hay un texto que muestra ese amor, es ese texto. Dios levanta una endecha por 2 asesinos. El segundo rey era un asesino de niños. O sea, vos llorarías, empezarías. Imagínate que nos vayamos a llorar y a llorar por un pedófilo, hombre. Es mentira, ninguno de nosotros, empezando por mí, lloraría por un pedófilo. Yo lo aprendí eso hace muchísimos años. Una vez, esa historia de nuestro país, quemaron en una cárcel un montón de pandilleros, un montón. Los encerraron en las cárceles y de ahí le prendieron fuego a 2 de las cárceles y ahí murieron todos los pandilleros. Y al día siguiente era un gozo, una algarabía en todo el país, entre los cuales estaba un ceibeño, su servidor. Y yo me gocé. O sea, yo, aleluya, Dios hizo justicia, Y yo me acuerdo que esa noche yo fui a orar al Señor y yo no sentí su presencia, o sea, Dios no estaba ahí. Y empecé a ayunar, un día, 2 días. Al tercer día el Señor me dijo, me recordó lo que decía la palabra de Dios en Abdías, me dijo, no debiste haberte gozado el día del infortunio de tu hermano, no debiste haberlo hecho. Y yo fui a predicar y yo prediqué eso, no debimos, porque yo fui uno, habernos alegrado el día que murieron esos muchachos, porque en el cielo no hubo fiesta. Y ¿sabes qué? Empecé a predicar y hasta el día de hoy le predicamos a quien sea, porque no somos jueces, porque no nos pusieron para eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿significa que Dios es ajeno a su justicia? No, yo no estoy hablando de eso. Si estos pagaron, o sea, recibieron el pago de sus consecuencias, lo que Dios no quiere es que te goces. Pero estamos hablando de juicio, aquí estamos hablando de muerte. Cuando una persona muere ya no hay más oportunidad para esa alma. ¿Y saben qué es lo terrible? Que el ser humano es tan malo que siempre volvemos a repetir lo mismo porque somos malos. Muere el último rey de la descendencia de la casa de David. Amén. Pasan 500 años. De esos 500 años, 400 Dios ya no les volvió a hablar. Hasta que Dios en el libro de Malaquías les dice, ¿verdad? No te voy a escuchar más. Detesto cuando orás conmigo. Detesto cuando venís a mi casa a orarme. ¿Sabes por qué? Porque primeramente sos desleal con la mujer de tu juventud. Y Dios empieza a dar uno de los discursos más terribles, léelo, está en Malaquías. Cuando venís a mí, me venís a dar, vos me das la ovejita, la que está tuerca, la que no tiene un ojo, le falta una pata, me das lo peor. Así empezó el pueblo y no le volvió a hablar. Y por 400 años Dios no le habla al pueblo. Y aparece Jesús, el último descendiente de la casa de Judá. Imagínate. Después de Sedequías aparece Jesucristo, el último descendiente de la casa de David. Y saben que Jesucristo aparece en un país igualito que el que estamos leyendo. Este país estaba subyugado a los romanos, ¿se acuerdan ustedes? Pagando impuestos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Estaban destruidos en la miseria y ahí apareció otra vez su rey. ¿Y sabes qué fue la gran pelea de todos ellos? Otra vez se pusieron a pelear por religiones. En ese tiempo habían 2 grandes religiones, había un montón de religiones. Pero las 2 más famosas son los saduceos y los fariseos. ¿Alguna vez ustedes han estudiado los fariseos y los saduceos? Es una mezcla de los católicos y los evangélicos de hoy. Los saduceos, apuntadlo, ocupaban cargos políticos con los meros evangélicos. Se oponían a la predestinación. Negaban la existencia de los ángeles o el Espíritu Santo. Aquí ya se tiró para el otro lado, ¿verdad? Sostenían que Dios premiaba en vida a los hombres. Por tanto, el sello de que Dios estaba con ellos era la riqueza. Pues sí, como hoy. Hermano, qué bendecido estás. Cuando uno compra un carro, ¿verdad? Qué bendecido. Por el carro estoy bendecido. ¿Estás loco? Estoy bendecido porque tengo 25 años de no meterme cocaína. De eso estoy bendecido. Que dejé la cocaína y me he logrado mantener en el Señor. Estoy bendecido que tengo mis hijas sirviendo al Señor. Estoy bendecido. Eso es bendición. Pero un carro no es una bendición, es un chunche. Una papada, una tontera, una añadidura, una cosa que no puede representar la bendición de Dios. La comida sí. Dice, bendeciré la arteza de amasar. Tu estufa, donde cocinas tus alimentos. Eso, aunque no lo crean, esas son las bendiciones de Dios. Pero un carro no. No, ellos, entonces lo digo, son saduceos, los meros saduceos.
Cuando yo encuentro a los pastores que hoy vamos a orar por prosperidad y que no sé qué, hermano, para empezar, ¿qué es prosperidad? Pisto. Prosperidad no es dinero, es alcanzar tu propósito en la vida. Y unos tienen como propósito, mira, predicar a su familia, otros tienen el comercio, otros hermanitos, pero nunca van a ganar almas. Lo más que van a hacer es arreglar las sillas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que el propósito de Dios es que todos tengamos dinero? Si te vas a Corintios, por ejemplo, dice en Corintios 8 que a Dios a uno le dio abundancia y a otros escasez para crear igualdad. ¿Y qué hace Dios? Dice, cuando Dios empieza a encontrar un hermanito, ¿verdad? Que le da, y él no suple la necesidad de los demás, entonces el Señor se lo quita y se lo da al que da más. Entonces la iglesia no es un lugar, un centro de acopio para hacernos ricos. Llega Jesucristo y los saduceos, imagínate cuando llega Jesús, ¿vos crees que lo iban a recibir? Que lo van a estar recibiendo. Y los fariseos, ¿sabes qué hacían los fariseos? Creían en la palabra sobre todo, pero no la palabra de Dios, creían en la ley de Moisés. Específicamente, ¿se acuerdan? Hay 3 leyes. En la de Moisés. Desde ahí, adiós Jesús. Aunque la ley de Moisés habla del Mesías. Creían en el destino. Creían en la inmortalidad del alma. ¿Verdad que somos más apegados más bien a los fariseos? Creían que no hay culto fuera de la iglesia. Y creían en la estratificación social de la fe. O sea que entre una persona más ha subido en el servicio, debe ser tratado superior a los demás. Por eso Jesucristo, detestaban a Jesucristo, porque Jesucristo y ustedes aman estar en la primera fila. Y alguien me dice, sí hermano, pero es que está hablando de cosas del pasado. Freguese, ustedes son peores. Ustedes son peores. ¿Sabes por qué son peores? Si la silla ahora la ponen aquí atrás. Ahora vos vas a ver gente que está predicando el pastor y están 3 gordos ahí atrás. O sea, man ya es Dios, pues. De verdad, peores. Esos ya no aman en la primera fila. Ellos quieren sentar. Si pudieran, se sientan en la silla de Dios. Y les voy a contar una cosa. ¿Saben quién fue el único que lloró por ellos? ¿Alguna vez ustedes lloraron por los fariseos? Jesús sí. Voy a sus palabras. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Quiénes mataban a los profetas? Los saduceos y los fariseos. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El padre lloró por el pueblo, el hijo lloró por el pueblo. Y les cuento algo. ¿Y hoy quién está? Yo me tengo que ir, dice, pero vendrá otro después de mí, por eso es necesario que me vaya. Y Él los va a consolar. Y hoy está el Espíritu Santo. Y ustedes sabían que seguimos peleando como con los fariseos y los saduceos o como los reyes. Igualitos. Seguimos en las mismas peleas. ¿Saben qué les digo yo siempre cuando ustedes vienen por primera vez al CEP? No somos católicos, se lo he dicho pero hasta aquí. Y no somos evangélicos. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Qué somos? Cristianos, hombre. No peleamos por religiones, todas son malas. Jamás. Todas son malas. Ninguna religión te va a llevar al cielo, ninguna. Al cielo vas por la cruz. Y al que están despreciando hoy es al Espíritu Santo. El que da testimonio del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, hombre. Y lo siguen despreciando. Mire, Juan el Bautista. Juan el Bautista, aleluya, bautizaba gente, bautizó a Jesús. Pero cuando llegó el día malo, Juan el Bautista, el hombre más santo de la Biblia, porque no ha habido ni habrá otro hombre como ¿quién? Como Juan. O sea, no cito para que no vayan a salir ahí con palabras. No, Juan fue el más grande. Y Juan cuando cayó en la cárcel, ¿saben qué dijo? ¿Y será que Jesús de verdad es el Mesías? Toda tu vida lo serviste, hombre. Juan era primo de Jesús. Él mismo fue un milagro. Pero es que es bonito creer cuando todo está bien, hermanito. Y cuando estaba en la cárcel, dudó también. Y sabe que lo que le contestó Jesús, lo que yo te contesto en esta noche. Los ciegos ven. Hoy una madre pasó aquí con su hijo, mira. No te la contó bien, el niño estaba muriendo, hombre. El niño estaba con un serio problema.
Y Dios se lo sanó, y lo que dijo, a mí me gustó, las palabras del final más que el testimonio me gustaron. ¿Sabes cuál? Cuando dijo, 10 se fueron y uno regresó, y yo quiero ser esa que regrese. Eso es lo más bello de ese testimonio, hombre. Porque también estamos haciendo lo mismo con el Espíritu Santo, lo despreciamos, hombre. ¿Sabes qué me dijo hace poco una persona? Me dijo, dicen que tu iglesia es hermosa, Karim, aunque yo no podría ir ahí. ¿Por qué? Porque ahí no me quieren a María. ¿Cómo que no queremos a María? No me la quieren. Y ella resucitó y ora por ti, me dice. Híjole. ¿Sabes? Yo, mira, mi corazón, no por ello, porque esa es pura ignorancia. Si leyera un poquito la Biblia, yo le dije, ¿has leído alguna vez la Biblia completa? No en la Biblia, pero sí he leído mi misal. Yo le dije, no, lea la Biblia, enterita, léala. Ah, pero vos querés que leamos la tuya. No, léala cualquiera que usted lea, si todas dicen lo mismo. A mí me gusta la Reina Valera 1960, pero yo leo todas, es lo mismo. Que el Espíritu Santo es el mismo. Ahí está. Si le quita la capa de religiosidad y empieza a leer la Biblia, así como la leíste hoy en la noche, mira, aquí no hay religión. Aquí te estoy hablando de lo que está escrito, punto. No te queda otra opción que romper la página, salir ahí encachimbado, pero encachimbate con Dios. Porque yo no tengo culpa. Pero te voy a decir una cosa, aunque salgas encachimbado de este lugar y no querrás volverle a hablar, te vas a seguir amando, porque Él es el único que realmente llora por vos. Al único que le importa tu vida es a Dios. Lo mismo estamos haciendo nosotros. Y por cierto, sí amamos a María, solo que no la adoramos. ¿Y saben quién no permitió que adoráramos a María? Jesús. Dígame dónde está en la Biblia. Vámonos, este es el CEP. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, Jesús estaba predicando, una mujer entre la multitud se levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, bendita tu mamá. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen, ¿qué? La palabra de Dios y la guardan. ¡Qué bocho! No, míjole. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios. Bienaventurado quien la guarda. Pero si quieren seguir peleando, sigan peleando. Pues simplemente no se han tomado un día a leer la Biblia. Y es preciosa la Biblia porque ahí van a encontrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una electricidad. No es como dicen los mormones, el ardor de pecho. Nada de eso. El Espíritu Santo es una persona que reparte dones, dice, como Él quiere. Que ora por nosotros con sonidos indecibles. O sea, cuando vos estás orando, debes decir, gracias Señor por este día. No sé si te ha pasado y me pasa siempre. Señor, gracias Señor por mi esposa, gracias por mis hijas, Señor, gracias por mi iglesia, por mis hermanitos, Señor, que no se me descarríen, Señor, te pido por tal hermanito, ahora que le gusta el chupe, a la otra hermanilla, empiezo a orar. Y llega un momento que se me acaban las palabras. Y en lo que estoy ahí empiezo, ¿verdad?, solo a cantar o a gemir. Y yo sé que Dios gimiendo a través de nosotros. Dios me ha hablado de un atardecer. Mira, yo me acuerdo ese día, estaba viendo en la playa y yo sentía su presencia. Y yo sé que era Él. Otro día eran las 3 de la mañana, ¿verdad? Yo estaba meciéndome en el columpio, ¿verdad? Y orando al Señor. Y en una de esas me puse a orar y le dije, gracias Señor. A veces me siento muy solo, Señor. Muy solo. Y mientras yo le oraba, yo recuerdo que me quedé ahí sentado y la silla de al lado empezó a mecerse. Y a mecerse. No te estoy hablando así, como el viento, no a mecerse. Como que alguien estaba sentado y se empezó a mecer. Y empecé a mecerme yo. Y a llorar. Y ese está aquí hoy. Siempre ha estado. Yo sé que ustedes quisieran que les dijera como dicen los pastores, ¿verdad? Ahora estoy sintiendo su presencia. Ahora, mentira. Siempre ha estado. Siempre, cada día que te levantás, a cada día que te acostás, siempre ha estado contigo.
Pero como los saduceos y los fariseos, o como estos hijos de reyes, lo despreciamos, hombre. ¿Y saben por qué lo despreciamos? Porque Él sigue ¿qué? Siendo ¿qué? Fiel. Por eso. Porque aunque tú te portes mal, Él va a seguir dándote de comer, cuidándote. ¿Ves? Así que todos aquí han pasado cosas que debieron haberles cambiado la vida, debieron haberles transformado, debieron haberlos hecho evangelistas, debieron haberlos hecho, ¿sí o no? ¿Y por qué siguen igual? Te lo repito, siguen igual porque Él sigue siendo fiel, aunque ustedes son infieles. Si hoy en esta noche, yo no digo que cambies tu vida, eso es un asunto tuyo y de Dios, pero que aceptes que realmente has sido una persona injusta con Dios. Mira, ese es el comienzo de todo, los cambios en tu vida. Por eso dice la Biblia, muchos vendrán a mí, yo les diré que no los conozco. Porque Él siempre te amó. Y dejen de meter, ¿verdad? Yo siento hoy su presencia. No, hermanito, hoy te acercaste a Él. Él siempre está con vos, siempre. Siempre. ¿Saben cuál fue la última palabra de Jesucristo? Lo último. Imagínate que te quedan 2 minutos de vida y tenés a tu padre, ¿verdad que no le vas a decir, anda, págale a Electra? No diría, las últimas palabras son lo más importante, ¿sí o no? Lo último, dice que Jesús empezó a ascender. ¿Y saben qué les dijo? Yo estaré con ustedes hasta el último día en esta tierra, hasta el fin del mundo. Lo más. Él quería que supieras eso, yo voy a estar con vos. Y hoy está con nosotros. Vengan a la cruz. ¿Cuántos quieren venir a la cruz? Padre, tú eres bueno, Señor. Siempre has estado con nosotros. Aún en las discotecas, Señor. Aún en los bares, Señor. Aún en mis malas decisiones, Señor. Aún en medio de mis deudas, Señor. Pedro te negó diciendo malas palabras. Imagínate cuántas veces te he negado, Señor, con mi boca. Hablando boconadas. Hablando como si fuera un mundano. Hablando como si no te conociera, Señor. ¿Cuántas veces, Señor? Quise la bendición de Abraham, Señor, a quien le pediste un hijo, Señor. Y a mí me has pedido que haga cosas pequeñitas. Que le dé una palabra a un vecino. Que te ofrende una comida. Que haga algún mandado, Señor. O que pague alguna cuenta, Señor. Y ni eso he hecho. Señor, venimos reconociendo nuestra humanidad, Señor. Reconociendo que somos polvo, Señor. Que lo hemos hecho mal. Hemos peleado por partidos políticos, por equipos de fútbol, por religiones, Señor. Y no recuerdo haber peleado por tu nombre, Señor. Y aún así tú peleas por mí cada día, Señor. Para que no me falte techo, para que no me falte el pan, para que mis hijos y mis hijas caminen en paz. Y yo te sigo despreciando, Señor. Pero en esta noche vengo a ti, Señor. Gritando como aquel hombre, Señor, Hijo de David, escúchame. Señor, Hijo de David, aquí estoy, Señor. Perdóname, porque quiero hacerlo bien, Señor. Puedas reconocer un hijo. Puedas reconocer una hija, Señor. Y que cuando nos encontremos, tú puedas decir, yo te conozco. No por lo que dicen mis palabras, sino por lo que hacen mis acciones. Que es lo único que da fe. Y tú darás fe, Señor, porque eso dice tu palabra, que tú darás fe del Padre y al Hijo. Tú construirás un templo, dice tu palabra, y lo hiciste en mi corazón, Señor. Haz de mí una nueva persona. Perdona mis pecados, Señor, porque con tu ayuda
lo haremos de nuevo. Y será más grande la gloria, Señor, que te daré, Señor, que la que te di, Señor. Y te doy gracias por esta segunda oportunidad que recibo, Señor, en lo más profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.